Hola a todos, los saluda Freddy Loquendero, y hoy les traigo una historia de terror nueva llamada, La Iglesia del Terror. Esta es una historia 100% creada por mí, espero y la disfruten. Buenas noches. Hola a todos, mi nombre es Claudia y fui la única chica que sobrevivió después del incidente que pasó en la iglesia de San Gregorio en el año 1967, actualmente estoy en el año 1990, tengo 32 años, estoy soltera, algo loca, y 4 días a la semana tengo que ir con un doctor psiquiátrico, pero lo que pasó en ese horrible lugar no se podrá desmarcar de mi alma con ninguna terapia, y lo que estoy haciendo ahora mismo es lo único que me llena. Hace 23 años y yo tenía apenas 9 años de edad, los acababa de cumplir en marzo, y estaba a 1 mes y medio de empezar mis clases de catecismo. El primer día fue fantástico, conocí muchos amigos y amigas nuevas, conocí al padre Richie que iba a ser mi maestro y además no la pasamos muy bien. 4 meses después el padre Richie dijo que si queríamos podíamos pedir permiso a nuestros padres para dejarnos ir a un retiro religioso que nos haría acercarnos más al Señor. Solo Luis, el chico que era muy sobreprotegido por sus padres, no consiguió el permiso, pero todos los demás, sí. Íbamos a pasar 8 meses en aquella iglesia alegada casi aislada llamada la iglesia de San Gregorio. El viaje fue de 3 horas, ya que íbamos en un camión algo viejo y lento. Al llegar a la iglesia el padre Richie salió y nos empezó a meter de uno a uno a sus habitaciones. La primera semana llevábamos clases normales, pero un día el padre nos contó una historia sobre un padre que se volvió loco en esa iglesia al oír hablar al anticristo, y que perdió tanto la fe que se quemó su alma y se convirtió en cenizas, y por eso la iglesia de San Gregorio había sido abandonada para siempre. 2 días después empezaron a suceder acontecimientos muy terroríficos. Primero fue Pamela, se despertó a medianoche y fue a un cuarto, cerró las puertas con seguro y después se podían escuchar gritos de la misma, pero no gritos normales, eran gritos de dolor petrificantes que pedían auxilio. El padre y los hombres estaban tratando desesperadamente de abrir la puerta. De repente los gritos se callaron, y un pequeño chorro de sangre empezó a brotar por el pequeño espacio que hay de la puerta al piso. Unos 5 minutos después el padre y los niños pudieron abrir la puerta. En la pared se hallaba un pentagrama de sangre que decía, "Larga vida al anticristo". Abajo estaba Pamela tirada, estaba bañada en sangre y tenía cortadas muy profundas en todo su cuerpo. En su mano derecha sostenía un tubo afilado repleto de sangre. Ese fue nuestro primer trauma. Lo más lógico que podía pasar era que nos fuéramos del campamento y ya, pero como el catecismo no cuenta con muchos fondos, tiene que utilizar el mismo camión para todo, y como la iglesia de San Gregorio estaba muy alejada no podíamos irnos a pie. El padre nos impuso nuevas reglas, eran 10. Primero, no podíamos estar alejados de él, todos debíamos dormir en una sola habitación, y desafortunadamente la única habitación más grande donde cabíamos todos era la habitación donde murió Pamela. Después de limpiar y acomodar todo, el padre nos estuvo contando algunos cuentos de fantasía. La verdad es que pocos le ponían atención ya que todos estábamos aterrados con lo que habíamos visto. Apenas pudiendo conciliar el sueño nos quedamos dormidos, pero a las 3 de la mañana alguien prendió una vela. Era Daniel, que se dirigía al comedor. Le dije, "¿A dónde vas?", y él me dijo que solo quería agua y que estaba todo bien. Me volví a acostar y me reconforté, pero no fue mucho tiempo antes de que nos despertara a todos el grito de Daniel, que decía "auxilio, auxilio". Entonces fuimos al comedor a ver qué es lo que estaba pasando. De repente vimos que Daniel estaba tomando un cuchillo. Él dijo, "Ayúdenme, no puedo controlar mi cuerpo". El padre trató de ir con él pero fue detenido por una especie de campo de fuerza que lo quemó. Sin poder pasar solo nos quedó decirle que tuviera fe y que todo saldría bien. Ahora me siento una mentirosa. Él tomó el cuchillo y se empezó a abrir el estómago, mientras decía "alabada al anticristo, alabada al anticristo". Lo estuvo repitiendo pero cada que los decía su voz se hacía más gruesa y demoníaca. Después de abrirse el estómago se empezó a abrir la garganta, hasta que murió.
De repente mis otros 7 compañeros no resistieron el trauma y empezaron a pegarse contra el campo de fuerza hasta que murieron quemados. El padre trató de detenerlos pero no pudo. Yo estaba llorando mucho. Pasaron los meses y no pasaba nada. El padre pasó de querer ser optimista a estar todo el tiempo serio y miedoso. Aunque él creía que yo no lo escuchaba, yo escuchaba claramente cómo repetía: llévatela a ella, a mí no, por favor, llévatela a ella. Entonces un día el camión llegó por nosotros, le contamos al camionero lo que pasó, y entonces espantado se negó a llevarnos, ya que podríamos llevar la maldición hasta el catecismo. El padre, molesto con su respuesta, tomó una piedra y le dio en la cabeza. El camionero, confundido por el golpe, trató de defenderse, pero el padre lo siguió golpeando hasta que lo mató. Entonces el padre me dijo: Dios nos ha abandonado, en esta ocasión es matar o ser muerto. Llegamos al catecismo, y él me llevó a mi casa. Yo nunca les conté a mis padres sobre lo que pasó allá. 3 años después, mientras dormíamos, se escuchó como rompieron una ventana. Fue de la recámara de mis padres. Fui a ella y ahí se encontraba el padre Richie con un machete matando a mis 2 queridos padres. Yo no podía contener la respiración. Él me dijo: lo siento, pero él me dejará en paz hasta que estés muerta. Entonces corrí, me escapé y he estado viviendo en las calles. ¿Recuerdan que dije que fui la única sobreviviente? Pues cualquiera diría que fuimos 2, solo que en este momento estoy apuñalando al padre Richie, pero no estoy haciendo nada malo, porque él fue quien quiso matarme primero. Además solo llevo a cabo su consejo: matar o ser muerto.